Permítanme leerles Romanos 2, 17 al 29. Lee de la siguiente manera. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión máxima del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿o te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, es la carne, sino que es judío el que lo es internamente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Las últimas semanas hemos estado examinando desde el capítulo 1, verso 18 en adelante, hasta ahora el capítulo 2 de Romanos. Y les dije que lo que Pablo hace aquí es literalmente tomar a cada persona y ponerla bajo el yugo del juicio, no dejando que nadie, absolutamente nadie, escape la realidad de que no pueden justificarse delante de Dios. Hace un par de semanas atrás estuvimos viendo al moralista. Moralista es aquella persona que es religioso o no religioso, pero que tiene un sentido de comportamiento, de ética, de moral, y considera que por ese sentido de buen comportamiento tiene ahora excusa o es justificado o es librado del juicio, y por la razón aún pasa juicio sobre los demás. Pablo claramente dice, el moralista no puede justificarse porque con la ley que se justifica, ¿verdad? Con la ley que juzga al otro, con esa ley es condenado él mismo. Y no puede justificarse simple y sencillamente porque ignora que el pecado no es solamente algo del exterior, sino que es algo que abarca el problema del corazón. Aquella persona que cree que porque no hace algo externamente, pero su corazón existe el pecado, no está libre. Pablo también nos habló de que el juicio de Dios siempre será justo porque Dios juzga de manera equitativa, no hay acepción de persona en Dios, Dios no hace ahora un juicio desbalanceado, sino que Él siempre juzgará a todo el mundo de acuerdo a la verdad de manera justa. Y no hay nadie que se pueda escapar. Todo el mundo, judío o griego, dice Pablo, tendrán que enfrentarse delante del juicio de Dios. Y continuando en esa línea de pensamiento, hablando de qué cosas el hombre quizás pueda traer como excusa para justificarse, ¿verdad? El moralista quizás dice, yo no hago las cosas malas así, porque cuando usted lee el capítulo número 1, verso 18 en adelante, usted va a ver que Pablo hace una lista de pecados horripilantes en aquel lugar, terminando con una lista de todo tipo de atrocidades, y cuando comienza el capítulo 2, quizás alguien se atreva a decir, yo no hago esas cosas. Y de esa manera se justifican. Considerando esa línea de pensamiento de cosas que el hombre busca justificarse, una de ellas que vamos a considerar en esta mañana es la religión. La religión. El hombre por naturaleza es bastante religioso. Bastante religioso. La mayor parte de las personas son religiosas. Es más, y una de las cosas que yo he dicho a ustedes en ocasiones, que en nuestra comunidad hispana, uno de los problemas más grandes que a veces tenemos es esa, la religiosidad. Tenemos mucha gente que tiene una noción acerca de Dios, pero no conocen realmente a Dios y creen que por su religiosidad serán justificados delante de Dios. Y aunque no sean religiosos en el sentido del contexto cristiano, ¿verdad? Como pues tenemos diferentes, como la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la más predominante en la cultura hispana. El hombre es bastante religioso en muchos tipos de otros de religiones. Sabemos muy bien que el hombre se ha inventado de cuánto tipo de religión usted pueda imaginarse.
Y ahora, este sentido de religiosidad le da al hombre muchas veces un sentido de seguridad que es totalmente falso. Cree el hombre que porque practica ciertos ritos, tiene ciertas costumbres, va a la iglesia el domingo y se sienta a escuchar el sermón, ¿verdad? Muchas personas creen que eso le da un sentido de seguridad a su alma, que yo estoy libre de condenación, libre del juicio y estoy justificado delante de Dios porque cumplo con los requisitos externos de la religión. Y bien sabemos nosotros, por supuesto, que eso es totalmente falso. Aquel que pone su confianza en la religión y busca tener seguridad para su alma en la religión, se encontrará al final del tiempo totalmente decepcionado. ¿Se recuerdan que en una ocasión en el libro de Mateo capítulo 7 Jesucristo está hablando allí en el Sermón del Monte y habla Jesús de un grupo de personas que al final del tiempo llegarán delante de Él y se encontrarán que pensaban que iban a entrar pero que eventualmente estaban condenados? Y le dijeron: Señor, pero nosotros en tu nombre hicimos esto y aquello y lo otro, hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos grandes obras. Señor, en tu nombre alcanzamos todas estas cosas. Y Jesús les dirá: nunca os conocí, váyanse, apártense de mí. Ustedes son hacedores de maldad, hombres inicuos. Personas que habían dependido de la religión para meterlos en el cielo. Y cuando llegan al final del tiempo encuentran que las puertas del cielo estaban cerradas para ellos. No tienes entrada, no hay acceso. Porque habían dependido de la religión o de los aspectos externos de la religión como la seguridad, como el boleto, ¿verdad? Para darle la entrada, para llevarlos a la vida eterna. En esta mañana Pablo presenta su argumento para completamente destrozar esta idea. Nosotros sabemos muy bien que es falso, que por la religión nadie puede salvarse. Eso lo sabemos muy bien porque sabemos muy bien que entendiendo el Evangelio sabemos que la única salvación que podemos tener es a través de Cristo y su cruz, ¿verdad? Y la fe, y eso es lo que vamos a ver luego en el capítulo número 3 y capítulo número 4, cuando Pablo entonces comienza a explicarnos a nosotros que la justificación delante de Dios, cómo puede un hombre declararse justo delante de Dios, no es por las obras de la religión, sino porque por la fe puesta en Jesucristo y en su única obra perfecta allí en la cruz. Eso lo sabemos muy bien. Así que sabemos muy bien que la religión no nos va a salvar, pero consideremos lo que Pablo nos da aquí. Hay 3 ejemplos bien claros que él nos da respecto a cómo la religión le da a la persona un falso sentido de seguridad, o 3 aspectos en los cuales se puede expresar esta falsa seguridad de la religión en la vida de la persona. La primera que vamos a observar es la falsa seguridad de la descendencia, la falsa seguridad de la descendencia. ¿Qué quiere decir eso? La persona que cree que porque nació de este padre y de esta madre, o tiene cierto linaje, ya está asegurado, la entrada al cielo está asegurada para esa persona. En el caso de los judíos, ellos pensaban que por ser judíos, ellos tenían ahora garantizada la entrada delante de la presencia de Dios. Miren el verso número 7. Pero si tú que llevas el nombre de judío, ¿okay? Tú que llevas el nombre de judío, para ellos esto es algo importante. El pueblo de Israel, vamos a hacer un poquito una clase de historia rapidito, así, el pueblo de Israel, a través de las edades, tuvo diferentes nombres. Originalmente se le conocía como hebreos. Es un nombre de los primeros que se le asignó por el idioma que ellos hablaban, que es el idioma hebreo. Luego se les conoció también como israelitas. ¿Y de dónde viene su nombre de Israel o israelitas? Es porque ustedes saben que ellos fueron descendientes de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel. Y de Jacob, sus hijos fueron las 12 tribus de Israel, y de ahí se le da el nombre israelitas. Pero para el tiempo de Jesús, mayormente eran conocidos como judíos. ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, si ustedes conocen un poco de la historia de Israel, ustedes sabrán que el nombre judío viene literalmente derivado de una de las 12 tribus, la tribu de Judá. Después de que el rey Salomón, que fue el tercer rey de Israel, termina su reino, ustedes saben que el reino de Israel se divide. 10 tribus se quedan al norte, se conocía como el reino del norte, o el reino de Israel, que eventualmente viene a ser conocido como Samaria. Así que los samaritanos son el reino de Israel, del norte.
Lo que pasó con el reino del norte, que se mezclaron con las otras nacionalidades, los otros pueblos, como los sirios, los babilonios y todos las otras gentiles que habían alrededor. Y por eso es que el reino del sur, que estaba compuesto por Judá y por Benjamín, 2 tribus nada más, reino del sur, los veían a ellos de reojo y le echaban el codo. ¿Por qué? Porque al reino del sur ellos se mantuvieron más fieles en el linaje y la descendencia de ellos. Y ahí se formó el reino de Judá, que eventualmente se denomina el gentilicio los judíos, que fueron las 2 tribus del reino del sur, que permanecieron, aunque fueron castigados por Dios como quiera por su pecado, pero permanecieron en un nivel de limpieza en cuestión más alto que el reino del norte, en cuestión de mezclarse con las otras, con los otros gentiles y naciones que estaban alrededor de ellos. Y para el tiempo entonces de Jesucristo, el pueblo de Israel se le conocía más bien como los judíos. El nombre viene del nombre Judá, por supuesto, que quiere decir literalmente alabado, exaltado, alabado. Y ellos literalmente, los judíos, así se veían. Se veían como que ellos eran los privilegiados de la tierra y que merecían un lugar de gran honor. El nombre judío en este caso era, como por así decirlo, un símbolo de orgullo, que ellos se asignaban a sí mismos un valor extremo, porque somos el pueblo de Dios. Y en vez de ellos ver que era la gracia de Dios que les había puesto en ese lugar como pueblo escogido de Dios, ellos pensaban que era por su propia bondad, ellos pensaban que era por su propia religiosidad que ellos merecían esa posición. Y no entendían que no era así, sino que el Señor los escogió simple y sencillamente por su gracia y porque decidió así amarlo. Lamentablemente el pueblo de Israel no comprendían esta realidad. Y ellos vivían en orgullo, el orgullo de ser el pueblo escogido de Dios. Y no les permitía entonces este orgullo ver realmente quiénes ellos eran. Ellos no veían su necesidad de ser salvos, porque como ya se consideraban que estaban dentro, como ya consideraban que por ser judíos ya eran herederos de las promesas, incondicionalmente ya estaban salvos y ya podían entrar delante de la presencia de Dios y algún día podían estar allá banqueteando junto al padre Abraham. ¿Recuerdan? Ellos pensaban que ya tenían la entrada ganada. Y ese orgullo no les permitía a ellos ver la necesidad de salvación. Y por tal razón, miren, amados hermanos, ellos literalmente odiaron las palabras de Jesucristo cuando Jesucristo vino a enseñarles respecto a que ellos tenían una gran necesidad de salvación. Esa idea de que ellos estaban perdidos, ellos no la soportaban. Literalmente no la soportaban. No querían escuchar el mensaje de Jesús y de Juan el Bautista también. Pues Juan el Bautista hizo lo mismo. Cuando Juan el Bautista aparece en la escena que hace Juan, comienza a decirle a los judíos que se tienen que bautizar, lo cual es un símbolo, mi amado hermano, de arrepentimiento, de lavamiento. Era el proceso por lo cual los gentiles que se querían hacer judíos, religiosamente hablando, que se llamaban prosélitos. El prosélito es un gentil que se convertía al judaísmo. ¿Okay? Una de las cosas que tenían que hacer era bautizarse, un simbolismo de lavamiento. Y cuando Juan llega en la escena y comienza a bautizar a muchas personas, les está diciendo, tienen que lavarse. Por supuesto, mucha gente del pueblo, que eran los que siempre escuchaban a Juan y escucharon a Jesús, la gente del pueblo, los pobres, los que no tenían mucho, los pecadores, los que estaban en necesidad. Pero los líderes, los religiosos, la gente de estatus en el pueblo, ¿qué hacían? ¿Escuchaban? No. En una ocasión vinieron donde Juan, querían bautizarse también y Juan los confrontó. ¿Quién les dijo a ustedes que hicieran esto? Chorros de serpientes, víboras, hipócritas. Sí, no les dijo Juan. Vienen a bautizarse, pero no hay fruto de arrepentimiento en sus corazones. Quieren bautizarse porque es lo popular, lo que todo el mundo está haciendo, lo que está in, tú sabes. Todo el mundo está bautizándose, pero vamos también a bautizarnos porque parece que esto es lo que hay. Y Juan les dice, ustedes lo están haciendo por una externalización solamente para cumplir con la gente, pero no porque hay un corazón realmente arrepentido en sus corazones. Ellos realmente pensaban que por ser hijos de Abraham, por ser el pueblo de Dios, ellos pensaban que por ser judíos estaban librados de todo tipo de condenación y estaban asegurados de manera eterna. Déjeme leerle en el libro de Juan capítulo 8.
un par de textos bíblicos ahí para que ustedes vean cómo es que Jesucristo confronta a los judíos con ese estatus de perdición que ellos tenían y cómo ellos se sintieron ofendidos literalmente que Jesucristo tuviera la audacia de decirles a ellos que estaban perdidos y necesitaban salvación. Juan 8:31 en adelante dice así: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo dice: si ustedes siguen mis mandamientos, hacen lo que yo digo, serán mis verdaderos discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los va a librar a ustedes. Miren la respuesta de ellos. Ellos contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Nota cómo Jesucristo le dice: a través de mí ustedes conocerán la verdad y la verdad los librará. Y su respuesta, en vez de decir: Señor, pues que queremos conocerte para ser verdaderamente libres, ellos dicen: nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Por supuesto, políticamente hablando era una mentira, porque ellos han sido esclavos por muchos. En aquel tiempo estaban bajo el dominio de los romanos. Por supuesto, ellos están hablando de que aunque estaban políticamente bajo el dominio romano, ellos tenían la verdadera iluminación. Ellos no necesitaban absolutamente nada de nadie, porque siendo hijos de Abraham tenían todas las promesas. Espiritualmente hablando eran totalmente libres. Lamentablemente no se veían por la condición en la que estaban. No hemos sido esclavos de nadie. Mira lo que dicen ellos: ¿cómo dices tú seréis libres? O sea, tú estás diciéndonos a nosotros que el ser hijo de Abraham de nada vale. ¿Cómo te atreves tú a decirnos que nosotros estamos en esclavitud? Nunca hemos sido de esclavos de nadie, somos hijos de Abraham, somos libres. ¿Cómo tú puedes decir a nosotros que seréis libres? Ya somos libres. Jesucristo los corrige y les dice: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahí está tu esclavitud. ¿Cometes pecado? Eres esclavo del pecado. ¿Quieres ser libre del pecado? Tienes que conocerme a mí. Es lo que está queriendo decir Jesucristo en ese contexto. Por supuesto, Jesucristo voy a saltar un par de textos bíblicos para no alargar esta porción. Jesucristo continúa hablando con ellos y llegó el punto en que ellos querían matar a Jesús. Mira el verso número 40. Pero ahora procuráis matarme. Ya quieren matar a Jesucristo por las palabras que Jesucristo les está diciendo. Ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oís de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre, el cual fue homicida del principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no es verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Querían matar a Jesucristo y ellos inmediatamente hacen un reclamo a Jesús de que ellos son hijos de Dios. Jesucristo les dice: no, muchachos, ustedes no son hijos de Dios. ¿Ustedes creen que por ser hijos de Abraham ya son hijos de Dios? Ustedes son hijos del diablo, porque la obra del diablo es la que quieren hacer. Querían matar a Jesucristo. Y si saltamos al verso 59, entonces tomaron piedras para tirársela, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Literalmente querían matar a Jesús porque los confrontó con la realidad de que ellos estaban en esclavitud, en pecado, y que necesitaban ser libertados, y que la única manera que ellos podían ser libertados era a través del conocimiento de Él, que estaba allí, que era el enviado del Padre, el gran yo soy. Y les dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Eso está dentro de ese contexto también. Yo soy el que el Padre envió. Y eso los enfureció hasta tal punto que el capítulo 8 termina con ellos con sus piedras en las manos, queriendo apedrear a Jesús. Por supuesto, Jesucristo no vino para morir siendo apedreado, así que cada vez, o siendo derribado por un barrunco, como siempre lo trataron de hacer en otras ocasiones. Jesucristo vino para morir en una cruz, así que cada vez que estas intenciones de ellos surgían, Jesucristo literalmente salía de medio de ellos, se ocultaba y nunca lo podían encontrar. Pero se ofendieron hasta tal punto que, mis amados hermanos, querían matar a Jesús, porque Él les dijo
que tu descendencia carnal de sangre, siendo hijo de Abraham, no te garantiza tu libertad espiritual. Fue lo que les dijo. Tú dices que eres hijo de Abraham, pues no da testimonio de serlo. Estás en esclavitud bajo el dominio del pecado. Y los enfureció tanto esas palabras que lo querían matar. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida? ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Los judíos habían puesto su confianza, número uno, en su descendencia, pensando que porque ellos venían de cierto linaje o tenían, ¿verdad?, cierta sangre que corría por sus cuerpos, que podían reclamarse los hijos de Abraham, a quien recibió la promesa de Dios. Ellos ahora estaban garantizados. Por supuesto, ninguno de nosotros, mis amados hermanos, somos judíos. ¿Hay algún judío aquí esta mañana? No. Tenemos de todos diferentes. Aquí, a mí siempre me han gustado las iglesias hispanas porque tenemos una buena mezcla de todos diferentes países, ¿verdad? Tenemos todos países diferentes de Latinoamérica, pero no tenemos un judío aquí, ¿ok? Así que no hay ni un judío. Entonces parece, pastor, pero eso no se aplica a mí porque yo no soy judío, yo no soy de Israel. Hay una aplicación para nuestras vidas. Porque al igual que ellos, que pensaban que por su descendencia de sangre tenían delante de Dios ahora justificación y estaban bien, no estaban condenados y eran libres, hoy día tenemos muchas personas que creen que por haber nacido en un hogar cristiano, con padres cristianos, ya automáticamente están en la promesa. Ya soy libre. Mi papá va a la iglesia, mi mamá va a la iglesia, yo me voy con mi mamá y con mi papá. Esto pasa muy comúnmente. Personas que creen que por su descendencia, porque viven dentro de la tradición del cristianismo y ya tienen familiares, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi tío, siga añadiendo por ahí. Todos son creyentes, todos van a la iglesia. De alguna manera eso me libra a mí de juicio y me justifica. ¿Okay? Nosotros sabemos que eso es un error. Miren, una de las frases más comunes que a veces mucha gente dice y que no está del todo mal, y explico ahora lo que quiero decir, porque hay cierta verdad en lo que dice, pero que tenemos que cuidarnos de ellas, de no pensar que porque yo puedo decir esto, ya automáticamente siempre fui salvo, ¿verdad? La frase es, yo nací en el evangelio. Yo le voy a preguntar a una persona, ¿cuándo Dios te salvó? ¿Cuándo es que tú te convertiste al Señor? ¿Cuándo fue que llegó el arrepentimiento de tu vida? Algunas personas dicen, yo nací en el evangelio. Nadie nace en el evangelio. Nadie nace en el evangelio. Sí, en un sentido sí, en el sentido de que yo nací en un hogar cristiano y mi padre y mi madre quizás me dieron la instrucción desde pequeño. Pero siempre va a haber un momento en el cual el evangelio nace en mí. Siempre va a haber un momento en el cual mi corazón será transformado. Aunque yo reciba la instrucción desde pequeño de mi padre y madre, lo cual es buenísimo. Y exhortamos siempre a que los padres hagamos tal cosa. Y hay un beneficio grandísimo en que los padres instruyan a sus niños en el evangelio. Por supuesto que sí. Pero que el niño haya nacido con padres que van a la iglesia ya no automáticamente quiere decir que el niño ya fue salvo desde el inicio. Yo nací en el evangelio. No. ¿Cuándo fue el momento en el cual tú comprendiste tu pecado, te arrepentiste del mismo y viniste a Dios y confiaste en Él? Recibiste la instrucción desde tu juventud, amén, gloria al Señor. Pero siempre hay un momento en el cual podemos decir, este fue el momento en que Dios me salvó. Digo esto porque muchas personas una vez más pueden caer en el error de pensar que el simple hecho de criarse dentro de la tradición del cristianismo les da a ellos entrada delante de la presencia de Dios y justificación. No, mi amor hermano. La descendencia no provee seguridad. La descendencia no provee justificación. No importa de qué linaje yo venga. No importa de qué genealogía yo tenga. Si no hay una obra salvífica en el corazón de cada persona y si no hay perdón de pecados sobre cada individuo, mi amado hermano, no se vista, como decimos por ahí, no se vista
que no va. ¿Ok? La salvación siempre ha sido y siempre será individual. Dios salva a individuos. Y muchas veces en el salvar individuos, ahora no me malinterpreten, muchas veces en salvar individuos Dios salva familias enteras. ¿Ok? Muchas veces Dios salvando a individuos toma y salva a toda la familia. Padre, madre, hijo, tío, y cuando se vienen a ver, porque la influencia del evangelio comienza a plantarse la semilla en sus corazones y comienza Dios a obrar. Y cuando usted viene a ver, de uno que comenzó, hay 10, 15, 20, 30, Dios obrando salvación en la familia. Claro que sí, pero no quiere decir que porque yo tengo un familiar creyente, ya yo automáticamente recibo la bendición de la salvación. ¿Okay? Así que la primera cosa que Pablo destruye aquí, por así decirlo, es la idea de la descendencia. La descendencia nunca ha proveído seguridad a nadie. Continuamos con la próxima. La primera falsa seguridad de la descendencia. La segunda, la falsa seguridad del conocimiento. La falsa seguridad del conocimiento. Mira el verso 17 y 18, que es donde lo vamos a considerar. De los 17 en adelante, en donde Pablo comienza a hablar aquí de la realidad de que los judíos habían recibido de parte de Dios la revelación especial de Él en el Antiguo Testamento. Mira el verso 17, no es más. Pero tú que llevas el nombre de judío, esa es la seguridad de la descendencia, y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad y apruebas las cosas que son esenciales. Ve cómo Pablo comienza a hablar acerca de la ley. Y los judíos habían recibido, como Pablo lo dice ahora en el capítulo número 3 más adelante, los oráculos de Dios. Ellos fueron los receptores, literalmente, de la palabra de Dios. La revelación especial que Dios le había dado de sí mismo a ellos. De todas las naciones, de todos los pueblos de esta tierra, solamente hubo una nación solamente, que Dios separa y escoge para darle a ellos la revelación de sí mismo que tenemos en el Antiguo Testamento y sabemos muy bien que esa es la nación de Israel. ¿Ok? Ahora, el problema es que ellos habían caído en el error de pensar de que porque ellos tenían esta revelación, este conocimiento que tenían de Dios, ya lo justificaba. Ya lo justificaba. Ya yo tengo la palabra de Dios y como tengo la palabra de Dios, ya estamos libres. Estamos bien. No tenemos nada de qué preocuparnos. Y lamentablemente, estas personas, aunque tenían el conocimiento de la palabra de Dios, no obedecían la palabra de Dios, lo cual invalidaba su conocimiento. Entonces veamos entonces la falsa seguridad del conocimiento. Igualmente, ahorita voy a hacer la aplicación con más detalle, pero hay personas que creen que por conocer acerca de Dios, ya conocen a Dios. Y conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. ¿Ok? Veamos 4 cosas respecto a ellos. Veamos lo que ellos aprendieron, lo que ellos enseñaban, lo que ellos hicieron y lo que ellos causaron, los judíos. Lo que ellos aprendieron, lo que enseñaban, lo que hicieron y lo que causaron. Lo que aprendieron primeramente. Pablo dice, tú te apoyas en la ley y te glorías en Dios, pero eran a la misma vez desobedientes. Estas personas tenían un orgullo espiritual, es decir, yo te gloría en Dios. Ellos se gloriaban en Dios no por su obediencia, sino que era una simple pretensión porque pues somos los hijos de Dios, ¿verdad? Y Pablo dice aquí ahora, tú conoces su voluntad. Los judíos literalmente tenían el conocimiento de la voluntad de Dios. El problema con ellos es que no la obedecían. Sabían lo que Dios ordenó y sabían lo que Dios prohibió. Sabían lo que Dios aprobó y desaprobó. Sabían lo que Dios recompensa y lo que Dios castiga. Ellos conocían la voluntad de Dios. Claramente Dios se la dio. Conoces la voluntad de Dios. Pero en lugar de este conocimiento salvarlo, se convirtió en un juicio en contra de ellos. Porque ellos negaron seguirlo y se negaron a aceptar el remedio de su fracaso y se negaron a obedecer la palabra de Dios. Y la ley de Dios, en vez de ser para su salvación, se convirtió en su condenación. Ellos estaban dispuestos a aprobar las cosas que son esenciales, dice el apóstol Pablo también, ahí en el verso número 18. Dice, conoce su voluntad y aprueba las cosas que son esenciales. Eres instruido por la ley. ¿Qué quiere decir aprobar las cosas que son esenciales? La idea es de probar algo para determinar ese valor que esa cosa tiene. Por ejemplo, los metales preciosos. Usted quiere saber si el oro que usted tiene es de 10 quilates o de 12 o 18 o 24 carats, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? Pues usted lleva y se prueba y se examina y se determina el valor de ese algo. Los judíos literalmente tenían la revelación y la voluntad de Dios para ellos y ellos podían probar
y determinar cuáles eran las cosas importantes. Ellos tenían los medios no solo para saber lo que era correcto y lo incorrecto, sino para también discernir cuál era la parte más importante de la ley de Dios. Y ellos podían determinar el valor de todo lo que ellos tenían delante de ellos. Eran instruidos de manera rigurosa en la ley de Dios. No sé si usted se ha conocido en alguna ocasión a alguna persona de descendencia judía, y hablando de eso, de descendencia ortodoxa, que todavía viven y practican su religión, porque tenemos personas que dicen ser judíos, pero no viven ni practican su religión, son tan abandonados en la religión como cualquier otra persona. Además, hay judíos que son ateos. Son judíos, y usted pensaría que por ser judíos ya inmediatamente creen en Dios. No, hay judíos que son ateos, no creen en Dios. No, porque lleven la descendencia de ser judío, no quiere decir que ellos aceptan el conocimiento de Dios. Y si usted en alguna ocasión conoce a alguna persona que todavía practica la religión judía, usted va a aprender de que ellos, mi amado hermano, literalmente se memorizan la ley. Ellos se memorizan, especialmente el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Se lo memorizan. Desde tempranito, desde que los niños son pequeñitos, los padres comienzan a recitársela. Y ya a la edad de 5 o 6 años, ellos se saben todo el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número de Deuteronomio, perdón. 5 libros se los memorizan. Desde temprano. Y lo cantan. La forma que ellos usan para memorizárselo es entonando, lo recitan con un tipo de entonación poética. Literalmente, y esta práctica viene desde muchos años atrás, literalmente son fastidiosos, mis amados hermanos, en lo que es memorizarse y estudiar la ley de Dios. La conocen, como decimos por ahí, de rabo a cabo, la saben completa. Conocían la voluntad de Dios, pero lamentablemente sabemos muy bien, como vamos a ver en un segundo, no la practicaban, no la guardaban y pecaban aún que la conocían. Solo que ellos aprendieron la voluntad de Dios, aprendieron las cosas básicas de la ley de Dios, las cosas esenciales, las cosas más importantes, las sabían. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué enseñaban? Pero enseñaban a los demás, versos 19 y 20. Y te confías que eres, mira cómo dice, Pablo da 4 cosas aquí: guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los de falta de madurez. Literalmente los judíos se veían a ellos mismos como los ilustres y los sabios, los que estaban para enseñarle a todos los demás respecto a la verdad de Dios. Ellos se veían así. ¿Okay? Efectivamente, ellos a través de la ley tuvieron la revelación del conocimiento divino y la verdad, pero su comprensión, enseñanza y ejemplo de ellos se habían incrustado tanto en la tradición rabínica que en la verdadera ley de Dios, que generalmente la desconocían, la abandonaban y no la seguían. Ellos, en vez de practicar y honrar a Dios con obediencia a la ley, lo que terminaron haciendo fue sustituyendo la obediencia a la ley por tradiciones en el pueblo. Conocían la ley de Dios, pero no seguían la ley de Dios. Conocían el mandato divino, pero no obedecían el mandato divino. Y se veían entonces ahora ellos como los maestros de todo el mundo. Mira una vez más. Guía de ciegos. Ellos se veían como los que podían tomar de las manos a aquellos que no podían ver y guiarlos a la verdad. Luz de los que están en tinieblas, se veían como los que podían encender la luz en medio de la oscuridad para que ellos que están allí pudieran salir y ver. Instructor de los necios, literalmente ellos veían a toda otra persona que no fuese judío como un necio. Por eso es que ellos no se llevaban con los gentiles, no aprobaban el tener relación con los gentiles. Los demás son todos necios. Lamentablemente ellos habían perdido de vista el rol que Dios les había dado a ellos, el papel que Dios les había dado a ellos para seguir. Que ellos estaban supuestos a hacer estas cosas, estaban supuestos a hacer lo que instruyeran. Lamentablemente, aunque se veían así, no lo cumplían y no lo hacían. Maestros de los que son faltos de madurez. Tienen la máxima expresión del conocimiento y la verdad de Dios. Y ellos enseñaban eso. ¿Qué hacían ellos ahora con esas cosas que ellos aprendían y que enseñaban? Mira el verso 21 y 22. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Aquí viene el problema. El problema es que ellos tenían el conocimiento. El problema es que ellos tenían la verdad y la revelación, pero no tenían la obediencia, no tenían el sometimiento. Y Pablo le pregunta, ¿tú que enseñas, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que enseñas a otro, no eres maestro a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe robar, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que
abominas a los ídolos, saqueas templos. Pablo da 3 ejemplos aquí de desobediencia. 3. En vez de, una vez más, en vez de ellos responder en obediencia a la ley y someterse con humildad, ellos la quebrantaban. Y Pablo los confronta con 3 áreas específicas: robar, adulterar, sacrilegio o idolatría. Veamos cada una de ellas para que por lo menos usted entienda qué es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Primero, tú que le dices a otro que no roben, tú también robas. Yo le enseñaba, ellos eran los ilustres, eran los maestros, eran los sabios. Tú que le dices al que no robe, a las personas que no roben, tú también robas. ¿Cómo ellos robaban? Bueno, ellos amaban el dinero. Hacían cualquier cosa por obtenerlo. En ocasiones Jesucristo literalmente criticó y condenó a los judíos por haber tornado, por ejemplo, la celebración religiosa en el templo de Dios y tornar el templo, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. ¿Se recuerdan de esa ocasión? Jesucristo entró al templo y estaban vendiendo y los cambistas, etcétera, etcétera. Y Jesucristo con una cuerda toma y vacía el templo completo, vuelca las mesas y saca a todos los animales y los vendedores de aquel lugar y les dice las siguientes palabras: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo una cueva de ladrones. ¿Por qué? Hacían trampa. ¿Qué es lo que pasaba? En el cambio de la moneda. ¿Por qué había cambio de moneda? Porque habían personas que venían de otros países con otras monedas. Pero en el templo la ofrenda solamente podía ser ofrecida con la moneda que ellos tenían allí. Y cuando venían a hacer el intercambio, ok, pues yo tengo 10 de la moneda de allá, necesito 10 de la moneda de acá, a hacer el intercambio le tomaban y le reducían el valor a la moneda que ellos traían y terminaban sacándole más dinero al proceso. Aún en la venta de los animales, le cobraban cantidades exorbitantes a las personas que venían de lejos para ofrecer su sacrificio. No tenían sacrificio, así que venían y los compraban en el templo para poder ofrecer los sacrificios, pero quizás pagaban una cantidad grandísima por encima del costo de los animales. Todo por enriquecerse. ¿Ok? Aún a los fariseos, a los escribas, Jesucristo los criticó grandemente también porque eran amadores del dinero. Mira lo que en una ocasión, hablándole en Mateo 23, 14, Mateo 23 es uno de esos capítulos bíblicos donde Jesucristo sacó el bate y comenzó a dar golpes a diestra y a siniestra a todo el que se le cogió a los fariseos y los escribas y los abofeteó literalmente. Y el verso 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. ¿Qué quiere decir eso? Devoráis las casas de las viudas. Literalmente muchos de los fariseos, líderes religiosos, escribas, líderes religiosos del pueblo de Israel, literalmente se aprovechaban de estratagemas legales para apoderarse de las propiedades de muchas mujeres viudas y quitarles sus propiedades y su dinero y sus casas y sus tierras y sus animales. Era muy común. Quizás ella estaba casada con un hombre que tenía algunas propiedades, etcétera. Él partía, se quedaba viuda y muchas veces los escribas y los fariseos eran responsables de quitarle literalmente a las viudas lo que ellas tenían. Por eso había mucha pobreza en las viudas en aquel tiempo. Y aún muchas veces a las viudas, en vez de sostenerlas y mantenerlas, si usted estudia un poquito de la ley en el Antiguo Testamento, usted descubrirá que en el pueblo de Israel había un reglamento, había una ley, que la mujer viuda que no tuviese sustento y no tuviese familiar que la sostuviera, el pueblo estaba supuesto a sostenerla, los líderes estaban supuestos a mesurarse y velar por ella y darle lo que ella necesitaba, pero en vez de darle lo que necesitaba, le quitaban lo poco que tenían. ¿Ustedes recuerdan una vez que apareció una viuda y que trajo lo que tenía? ¿Se acuerdan de esa historia? Como la viuda, yo recuerdo que había un cántico que cantábamos en mi iglesia en Puerto Rico. Como la viuda que dio lo que tenía, eran 2 blancas, las dio para el Señor. Así, hermano, si tú das para Cristo, recibirás la bendición de Dios, decía el corito. Lamentablemente, pocas personas entienden lo que ese texto quiere decir. La viuda no tenía que dar lo que tenía bajo la instrucción de la ley. La viuda no estaba supuesto ni siquiera a traer la ofrenda bajo la instrucción de la ley. Ella, si tenía 2 blancas, esas 2 blancas estaban supuestas a quedarse con ella, y la ley instruía que el pueblo y que del templo se le diese a ella para su sobrevivencia.
La viuda era realmente una víctima en esa historia, no era un héroe. La vida ahí no es el ejemplo de cómo nosotros tenemos que dar aún todo lo que tengamos. No. La viuda es un ejemplo, mi amado hermano, de cómo la religión de los israelitas, de los judíos, se había convertido más en una adoración al dinero. Amaban más el dinero que todas las otras cosas, hasta el punto de quitarle a una pobre viuda las últimas 2 blancas centavos que le quedaban en su bolsillo. Por eso Jesucristo inmediatamente después que él pronuncia esas palabras, pronuncia juicio sobre aquel lugar y dice: miren este templo, no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Está en el mismo contexto, porque en vez de cumplir la ley de Dios, ¿qué hacían? Robaban. Así que, ¿tú que dices que no se puede robar? ¿Robas? Miren el adulterio. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿cometes adulterio? Y esto es bien interesante. Los judíos sabían que ellos tener relaciones íntimas y románticas con una mujer que no era su esposa era adulterio. Ellos sabían eso. Ellos lo sabían. Y ellos habían inventado una forma de darle la vuelta a este asunto, ¿verdad? Sí, ellos habían inventado una forma de librarse y de excusarse a sí mismos. Y mira la práctica que ellos habían implementado. Pues yo estoy casado con mi esposa, pero conocí a una que me gusta más. Pues le doy carta de divorcio a mi esposa y voy y me caso con la que me gusta más, la más nueva, ¿verdad? Y decían: me libré de adulterio. Porque cuando me casé con la nueva, ya yo le había dado divorcio a mi esposa. Así que tengo mi segunda, o quizá mi tercera, o mi cuarta. No sabemos cuántas, ¿verdad? Y cada vez que si se enamoraban de otra, pues le daban carta de divorcio a aquella y se casaban con la nueva. Y así se libraban del adulterio. Y decían: yo no tuve ninguna relación con ella mientras estaba casado con la otra. Después que me divorcié de la otra, entonces que me casé con la nueva, así que estoy libre del adulterio. Esta es la forma en que ellos habían implementado para librarse de cometer el adulterio. Pero cuando Jesucristo aparece dentro de la escena, comienza a confrontar esta realidad de decirle: muchachos, eso no es así. Le hace el capítulo 5 de Mateo. Mira, Jesucristo comienza ahora a condenarlos a ellos, no solamente por la acción de tener relaciones íntimas con una mujer físicamente hablando, consumar la relación, sino les dicen: solamente con que la veas. Yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos decían: yo la miré y me gustó, pero estoy casado. Déjame divorciarme primero. Déjame aguantarla ahí a lo que me divorcio. Ya la están codiciando. Ya la estaban deseando. Dice: tú la codiciaste, ya cometiste el adulterio. Verso 32 de Mateo 5. Pero yo digo que todo el que repudia a su mujer, ese es el asunto del divorcio, todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, y Jesucristo nos da ahí la única excusa de la repudiación en el matrimonio, del divorcio, que haya infidelidad dentro de la relación, que la esposa le haya sido infiel al esposo o viceversa, ¿verdad? Y dice: a menos que no sea por causa de infidelidad, el que repudia a su mujer la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete también adulterio. Jesucristo le está diciendo: ustedes están buscando la manera de darle vuelta a este asunto para no cometer adulterio y no saben que ustedes repudiándola para casarse con otra están haciendo que ustedes cometan adulterio y ellas también cometan adulterio. ¿Ves? Mira Mateo 19:9, Jesucristo dijo lo siguiente: yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio. Hoy le apretó el gavete fuerte Jesucristo a estos hombres que pensaban que podían librarse del pecado de adulterio dándole repudio o divorcio a su esposa para poder estar libre de casarse con otra. Jesucristo le dice: si tú haces eso, estás cometiendo como quiera, estás cometiendo adulterio. Tú que dices que no adulteres, adulteras. ¿Ves? Y la última cosa que Pablo nos da ahí: tú que odias los ídolos, tú que abominas los ídolos, saqueas templos. Esta es un poco difícil quizás de entender. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir ahí cuando él dice saqueas templos?
Aparentemente, para el tiempo de los judíos, había surgido la práctica o la costumbre de muchos judíos metérsele a los templos de los gentiles y sacarle los ídolos, que había los cuales los ídolos eran muchas veces construidos con oro y con plata y con materiales de gran valor. Y se metían a los templos y quizás ellos tenían como una justificación de que porque nosotros somos el pueblo de Dios y odiamos la idolatría, pues se metían a los templos para quitarle los ídolos a los gentiles. Como tipo de mercenario, ¿verdad? Iban allá a cumplir la voluntad de Dios y le sacaban los templos, pero ¿sabe lo que hacían con los ídolos, verdad? Pero este está hecho de oro. Pero vamos a hacer algo, vamos a derretirlo mejor. Y nos quedamos con el oro. Le quitamos el ídolo, pero nos quedamos con el oro del cual estaba compuesto el ídolo. Es una hipocresía total. Aparentemente eso es lo que estaba pasando dentro del pueblo de Israel. En el libro de Hechos, ¿cómo podemos encontrar evidencia bíblica de eso? En el libro de Hechos, en el capítulo número 19, tenemos una historia bien interesante. Pablo está en Éfeso predicando por un periodo de tiempo. Y lo que comenzó a pasar es que la gente de Éfeso comenzaron a convertirse al cristianismo. Y cuando comenzaron a convertirse al cristianismo, dejaron sus ídolos. Y los ídolos era literalmente un negocio bastante lucrativo en aquel tiempo. Lo que hacían los ídolos, lo que los construían y los vendían, ellos vivían de eso. Y ellos hacían ídolos de la diosa Diana y del templo de la diosa Diana, que era la diosa de los Éfesos, ¿verdad? Diana la Grande, ¿verdad? Y entonces llegó un momento en que los artesanos de los ídolos se molestaron tanto con Pablo y con los otros que estaban junto a Pablo por la predicación del evangelio porque estaban perdiendo dinero. La gente no quería comprar ídolos ahora. Los clientes se le estaban yendo. Y comenzaron a hacer un tumulto porque querían que Pablo y los demás fueran condenados por esa acción tan grave de predicar, de coger a la gente y sacarla de la costumbre de tener sus ídolos. Se levantó gran tumulto. El oficial de la ciudad, bien interesante esto, el oficial de la ciudad trató de calmarlos en medio de la gran protesta y los gritos y todo lo que estaba pasando en aquel lugar. Trató de calmarlos. Y miren lo que él les dice, el oficial de la ciudad. Habéis traído a estos hombres que ni roban templo ni blasfeman a nuestra diosa. Y es interesante que él diga, estos hombres, cuando dice estos hombres está hablando de Pablo y los otros judíos que estaban allí predicando el evangelio. Estos hombres que ni roban templos. Parece ser que los judíos tenían ya la reputación, muchos de ellos, de ser saqueadores de templos, de ir y meterse en los templos a los gentiles y quizás con el pretexto, una vez más, de ser como mercenarios a favor de Dios, saqueaban los templos, pero eventualmente se terminaban quedando con el oro para su causa y para su uso personal. Y Pablo dice, ¿tú que abominas los ídolos? ¿Saqueas los templos? Es hipocresía, ¿verdad que sí? Tú que dices que no se robe, robas. Tú que dices que no se adultere, adulteras. Tú que dices que no abominas los ídolos, saqueas templos y causas ahora, te quedas con lo que recoges para ti. ¿Cuál es todo esto, qué es lo que está causando? Verso 23, 24, Pablo dice que ellos haciendo tales cosas estaban blasfemando el nombre de Dios. Fue lo que causaron. Tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Ellos tenían el conocimiento de la ley, ellos tenían la instrucción de la ley, ellos conocían la palabra de Dios, pero no obedecían la palabra de Dios, todo lo contrario. Pecaban constantemente y rompían el mandamiento, como vimos ya ahí. Tú que dices que no se robe, roba. Tú que dices que no adultera, adultera. Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. Constantemente. Y esos son 3 ejemplos que Pablo da y quizás podemos hacer una lista más amplia. Constantemente, en vez de obedecer la palabra de Dios, ellos literalmente deshonraban el nombre de Dios a través de su desobediencia. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Una aplicación rápida. El punto principal es que los judíos tenían mucho conocimiento de la palabra, pero no había obediencia a la misma. Tenían la revelación, pero no tenían salvación. No había obediencia. Tenían conocimiento, pero no entendían y no obedecían. En una ocasión Jesucristo, hablando con los discípulos allá en el capítulo 5 de Juan, Él les dice a ellos, está hablando específicamente con los líderes, los fariseos.
Ustedes examináis 5, 39 y 40. Ustedes examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no queréis venir a mí para que tengáis vida. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo: ustedes son fastidiosos, leen la Biblia y se conocen la Biblia. Y ustedes creen que en ella tienen la vida eterna, pero ellas hablan de mí. Yo soy el centro de la Biblia, dijo Jesús, ¿ve? Pero ustedes no quieren venir a mí, ese es el punto. Los judíos tenían el conocimiento de la palabra, pero no tenían el entendimiento de la misma. No la aceptaban, no la obedecían y rechazaban la verdadera interpretación de la misma y la desobedecían de manera constante, por lo cual blasfemaban el nombre de Dios. Así que ellos conocían la Escritura, pero no conocían al autor de la Escritura. Se aplica a nosotros de esta manera esto. Cuando un creyente cae en pecado, mi amado hermano, nuestro testimonio se arruina y el nombre del Señor se mancilla ante el mundo. Si yo reclamo tener conocimiento de la palabra de Dios, pero no en obediencia a la palabra de Dios en mi vida, estoy literalmente haciendo lo que los judíos hacían, que reclamaban que por tener la ley de Dios ya eran salvos, pero realmente lo que estaban haciendo era blasfemando y deshonrando el nombre de Dios. Mi amado hermano, no caigamos en el error de pensar que porque yo conozco acerca de Dios, conozco a Dios. Que era el problema que estos hombres tenían, los judíos. Ellos conocían acerca de Dios, tenían el conocimiento, y ese conocimiento le daba un falso sentido de seguridad, pero no conocían a Dios. Conocían acerca del dador de la vida, pero no conocían al dador de la vida. Conocían acerca del creador, pero no conocían al creador. Conocían acerca del Salvador, pero no conocían al Salvador. No caigamos en el error de pensar que nuestro conocimiento de la palabra nos libra automáticamente. No solamente es conocer la palabra, es también vivir la palabra, que era lo que los judíos no tenían. Y lo último, la falsa seguridad de las ceremonias. La falsa seguridad de las ceremonias. Y quizás el tiempo se me está agotando ya, así que quizás voy a correr a través de esto. Y la semana que viene voy a continuar con el capítulo 3, pero quizás haga un retroceso rápido para repasar un poco esta última porción. Porque del verso 25 al verso 29, Pablo comienza a hablar acerca de la circuncisión. Y comienza a demostrar ahora de cómo la ceremonia de la religión no salva y no asegura a nadie. En el caso del judío, ellos habían puesto un valor grande en la práctica de la circuncisión, pero siendo transgresores de la ley, su circuncisión se había convertido en incircuncisión y de nada les servía. Déjenme leerlo rápido para que lo tengamos, lo vayamos repasando. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. De nada sirve. Haces la práctica, pero no te sirve absolutamente de nada. Por tanto, el incircunciso que cumple los requisitos de la ley no se considera su incircuncisión como circuncisión. O sea, el que no es judío por nacimiento y por tradición, y no es judío por el rito, pero obedece, ama a Dios y depende de Dios y honra a Dios, no está en mejor lugar que tú, que por tener circuncisión piensas que estás, pero eres un transgresor de la ley. Es lo que quiere decir Pablo ahí. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es externamente, ni la circuncisión la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu. Es el interior, mi amado hermano. La obra del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, purificándonos y lavándonos. Es lo que quiere decir Pablo ahí. El que se purifica y se lava externamente, pero es transgresor de la ley, es desobediente a Dios. Mi amado hermano, de nada le sirve la práctica de la religión, la práctica de la ceremonia. Pero aquel, mi amado hermano, que ha sido lavado internamente por el Espíritu Santo, que ahora ha sido limpiado y que es ahora obediente a la palabra de Dios, es el verdadero judío. Ese es el verdadero hijo de Dios. Es el punto que Pablo establece aquí. Ahora, para ir cerrando, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? Es bien sencillo. Las ceremonias externas no tienen valor alguno si no existe un corazón humillado y entregado al Señor. Dentro de la iglesia, dentro de la práctica del cristianismo, nosotros practicamos
ciertos ritos, no como los judíos que practican la circuncisión. Nosotros ya no hacemos eso, a menos que no sea por cuestiones médicas. Ustedes saben muy bien, no tengo que entrar en detalles respecto a eso, ustedes entienden de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero nosotros no hacemos esto por práctica religiosa o por costumbre religiosa o por ceremonia religiosa. No es una práctica que nosotros los creyentes hacemos. Pero sí tenemos otras prácticas religiosas, sí tenemos otros ritos. Por ejemplo, podemos hablar del bautismo y podemos hablar de la cena del Señor. Dos de los ritos podemos decir que el Señor Jesucristo instituyó para la iglesia seguir de manera regular. ¿Ve? Y yo puedo cumplir externamente con estas cosas, pero mi amado hermano, lamentablemente de nada sirve si mi corazón no ha sido lavado por el Espíritu Santo, si no ha habido una circuncisión espiritual en el corazón, una purificación a través del Santo Espíritu de Dios dentro de mí. De nada sirve la práctica de la ceremonia. Hay gente que piensan que por practicar la ceremonia están acumulando más salvación. Dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana esto es muy común. Se le asigna gracia salvífica a las ceremonias de la iglesia. Por ejemplo, al tomar la cena del Señor, se le asigna que cada vez que usted come el pan y toma la copa, usted más se está convirtiendo en el Señor Jesucristo y más se está salvando. Y se le asigna gracia salvífica a ciertas otras, por ejemplo, al matrimonio se le asigna gracia salvífica, a una mala comunión también, y otras cosas, etcétera, etcétera. Se le asigna salvación a ritos de la religión. Muchas personas, lamentablemente aquí no tanto, porque aquí nosotros no hacemos estas cosas, pero aún dentro de las iglesias evangélicas también, gente creen que por pasar al frente y que el pastor le pone la mano, eso de alguna manera tiene algún significado delante de Dios, los hace santos. Que le derramaron una botella de aceite por encima, eso de alguna manera, no sé, los purifica. En todo caso, lo que hace es que le ensucia el pelo, eso es lo que hace. Eso no tiene absolutamente nada de valor, mi amado hermano. Gente que piensan que porque tuvieron una experiencia religiosa o porque pues, el profeta les habló, ¿cuántas cosas puedo hablar? Piensan y creen. Están seguros delante de Dios, pero lamentablemente están dependiendo de la seguridad de ceremonias y ritos hechos por hombres que no tienen valor ninguno. No caigamos en el error de pensar que porque cumplimos con cosas externas estamos bien. Pablo claramente lo deja claro aquí, mi amado hermano, que nosotros somos asegurados no por las ritos y las ceremonias de la religión, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahí, esa circuncisión que es del corazón por el Espíritu Santo, dice Pablo. Me encanta cómo cierra el verso número 29. La alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Ve? Dios, el corazón, el Espíritu Santo, obrando. ¿Ven? No los ritos externos. Así que, para cerrar, la religión a nadie salva. No importa si usted es descendiente de alguien, no importa si usted carga su Biblia y se la lee, no importa si usted cumple con cualquier rito que le estipulen en la iglesia externo. Ninguna de esas cosas nos dan seguridad. Mucha gente creen que tienen seguridad, pero realmente están construyendo su casa encima de la arena en vez de la piedra. Porque no hay seguridad en ninguna de esas cosas. Lo único que nos puede proveer seguridad y verdadera seguridad es la fe puesta en Jesucristo, a través de quien tenemos salvación y tenemos vida, y no solamente vida, tenemos vida eterna. Amén.